capítulo número 6 de Levítico. Vamos a leer del verso número 2 en adelante, que dice de la manera siguiente: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó y lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Amén. Ahí dejamos la lectura. Únase conmigo ahí en casa de culto, y los que estamos aquí oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por esta oportunidad maravillosa que nos das de reunidos a adorar tu nombre. Señor, tú eres digno de toda alabanza, digno de todo honor. Eres a quien nos hemos reunido para darle culto, Señor. Ahora, Señor, ya que nos has hablado por tus vasos, ya que nos has hablado a nuestros corazones a través de los dones espirituales, deja que hoy también tu palabra nos transforme. Señor, que tu palabra nos traiga luz y trae tu bendición a aquellos que no te conocen. Trae salvación, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, por quien te damos gracias, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Intentaremos ser breves en esta oportunidad, mis amados hermanos. El tema de este día es entendiendo el arrepentimiento. Entendiendo el arrepentimiento. Bueno, como sabrán, uno de los grandes temas de la Biblia es este. Es uno de los grandes temas de la Biblia, es el arrepentimiento. No es que nosotros no lo conozcamos, porque más de alguna vez hemos pedido perdón. O ustedes no, perdón. Los que están en casa de culto, digan algo, por favor, porque los que están aquí nunca han pedido perdón. Quiere decir que muchos ya entendemos esto de cómo nos sentimos nosotros cuando hemos ofendido o nos han ofendido, y más bien cómo se siente el arrepentimiento. La mayoría creo que lo hemos experimentado. Ahora, bíblicamente de repente no hemos entendido qué implicaciones tiene o qué es lo que Dios pensó cuando nos habla en la Biblia, o nos habló en la Biblia, del arrepentimiento. Ahora, el tema del arrepentimiento mal entendido puede causar mucho daño en el caminar cristiano. Y digo esto porque pudiera ser que alguien entienda el arrepentimiento como un momento donde se disculpa y donde sencillamente dice: mire, perdone lo que le dije o lo que le hice, y pues lo siento mucho, y se sacude las manos y me voy. Y entonces eso pudiera causar un daño, como digo, en el caminar cristiano, porque todas las averías, todos los malos tratos y todas aquellas cosas que en algún momento de descuido hicimos y que ameritan un arrepentimiento bíblico, pudiera limitarse a sencillamente decir I'm sorry, lo siento. Eso, al pasar el tiempo, se convertiría en un estilo de vida, ¿cómo le puedo decir? Descuidado, espiritualmente hablando, totalmente descuidado. Y dará como resultado creyentes que se van al mundo y luego regresan, dicen lo siento, Señor, lo siento, estaba bromeando, y continúan.
pero luego 3 meses hacen lo mismo y ya nadie les cree. No sé si usted alguna vez ha conocido a alguien que como que se siente mal, llora, se arrepiente y 3 meses más tarde está en lo mismo, y luego 6 meses más tarde está en lo mismo, y todos los años está en lo mismo, y entonces ya la gente empieza a decir: no, este está jugando, ya no le creo. Yo recuerdo a una persona que lo que le decía la misma esposa decía: yo a este no le creo ni el bendito, me decía. Es decir, que ya había llegado a un punto donde los arrepentimientos habían perdido totalmente su valor. Así, ella decía: ni el bendito, ni aun cuando jura por su mamá, ya no le creo. Y entonces, eso, como digo, cuando no se comprende bíblicamente, se convierte en un daño muy grave. Porque imagínense que la única esperanza que alguien pueda restaurar una relación con Dios y con su familia, por ejemplo, radica en el verdadero arrepentimiento. Pero cuando alguien ya quemó ese cartucho, por decir algo, cuando alguien ya no tiene credibilidad, es porque entendió totalmente mal el tema del arrepentimiento. Ahora, ¿cómo hemos aprendido en la doctrina del arrepentimiento o de la regeneración? Hemos aprendido que el arrepentimiento incluye un cambio en la manera de pensar, actuar y de sentir en cuanto a las cosas de Dios. Pero muchas veces no hemos elaborado mucho en cuanto a esas 3 áreas donde se cambia. Y entonces, cuando se dice un cambio en la manera de actuar, ¿a qué es que se refiere la Biblia? Porque si hay un arrepentimiento, no basta solamente con los sentimientos ni con las palabras, tiene que ser acompañado de un actuar. Ahora, yo entiendo por qué las personas pudieran equivocarse. Usted y yo nos pudiéramos equivocar, y le voy a explicar por qué. Creo que nos podemos equivocar porque el evangelio o la predicación del evangelio, dentro de la predicación del evangelio existe un componente de la justificación para con Dios. Oiga esto: existe un componente que nos habla de la justificación para con Dios, y ese es un mensaje muy poderoso, porque cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. Literalmente, borrón y cuenta nueva. Se acabó. Y usted en ese momento siente la paz de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos nos hemos arrepentido y hemos sentido la paz de Dios? Y aunque las cuentas todavía quedan pendientes con medio mundo, pero uno se siente justificado. Todos sabemos que es eso, porque es precisamente lo que es el nuevo nacimiento. Y entonces uno se siente que ya la carga que uno traía, la culpa que uno traía, se terminó. Y entonces, como el evangelio, o dentro de la predicación del evangelio, existe el componente de la justificación para con Dios, uno llega o pudiera llegar a creer que eso es todo lo que hay. Y entonces uno dice: bueno, con estar bien con Dios basta. Y si con Dios estoy bien, ya se acabó todo, no hay más que hacer. Pero realmente que el mensaje del evangelio completo, es decir, todo el mensaje, no solamente nos va a enseñar el componente de la justificación para con Dios, sino que eso va seguido por un discipulado que debe enseñarnos a crecer en el trato con el prójimo. Ok, ya nos sentimos que la carga se fue, ya el Señor nos perdonó, ya nos sentimos mal porque metimos las extremidades, nos equivocamos, y qué feo, me equivoqué, qué horrible, me puse a decir cosas que no debía haber dicho nunca, y ya descubrió la persona que hablé mal de ella, y me siento mal. Entonces existe eso. Yo voy con el Señor, le pido perdón, el Señor en amor me sana, me perdona. Pero entonces en el discipulado es donde debo crecer en el trato con el prójimo. Ese trato con el prójimo se convierte finalmente
en la prueba fehaciente de un encuentro real con Dios. El trato con el prójimo es la única prueba fehaciente que he sido tocado por Dios. No sé si van a decir amén o no. Es la prueba fehaciente que fui tocado por Dios. Porque por dentro nadie me conoce, pero allí me siento justificado. El Señor ya me perdonó. Pero el trato con los demás es la única prueba legítima de que fui tocado por Dios. Y por eso encontramos en la Biblia ejemplos. Uno de los ejemplos más comunes es el de Zaqueo. ¿Se recuerda cuando el Señor levanta la mirada? Zaqueo se ha subido a un árbol y entonces el Señor le dice: desciende porque voy a visitarte a tu casa. Y efectivamente así sucede. Y el Señor llega a la casa de Zaqueo, predica el evangelio ahí. Zaqueo se arrepiente, pero luego se pone de pie y dice: bueno, aquí yo entiendo ahora el mensaje que Cristo ha traído y me arrepiento. Y poniéndose de pie dijo: si he defraudado a alguno. ¿Qué dijo Zaqueo? Vamos, ayúdenme. ¿O no saben qué dijo Zaqueo? ¿Cómo dijo Zaqueo? Si he defraudado a alguno, se lo devuelvo en 4 tantos, cuadruplicado. Es decir que hubo un arrepentimiento seguido por una acción con su prójimo. Eso lo vemos con Jacob también. Es otro ejemplo en la Biblia. Recuerde que Jacob había defraudado a su hermano, había engañado a su padre, y cuando él regresaba le avisan de que su hermano viene con 300 hombres, un ejército entero, vienen a matarlo. Jacob tiene un encuentro con Dios aquella noche, lucha con un ángel. Y está fácil decir que vi un ángel. Usted conoce gente que dice: no, se me presentó un ángel. Qué chévere que se te presentó un ángel, te felicito. Pero de ese encuentro con ese ángel sucedió algo. El Jacob transero, mentiroso, patán, cambió. Porque ahora cuando se va a encontrar con su hermano, ¿qué hace? Empieza a enviar regalos. Quiere hacer las paces. Y aún cuando ya ha suavizado el corazón de su hermano, se postra delante de su hermano 3 veces y luego camina y se postra otra vez. Pero ese no es el Jacob tramposo. El otro, antes, es que cuando alguien me dice, por favor escúcheme, cuando alguien me dice que se encontró que el Señor en un sueño se le apareció, y entonces, pero veo que en el trato con los demás es igual de patán. Este no se encontró con nadie. Ya me está escuchando, ya me está entendiendo. Entonces, las personas a veces nos dejamos sugestionar. Y yo recuerdo a uno que él decía que cuando lo habían operado, esto ya pasó hace rato, déjeme ver si me recuerdo exactamente cómo decía él. Ya recordé. Es que él quería que le prestáramos, que le diéramos oportunidad de contarle a la iglesia su experiencia y qué es lo que Dios le había dicho en la visión que tuvo, porque lo habían operado, y dice que él vio un túnel, una luz, y vio no sé qué cosas. Pero como él lo contaba, a cualquier persona sugestionaba. Y cualquiera decía: wow, este hombre se encontró con Dios y trae un mensaje del cielo. Y hay personas que se dejan sugestionar. Y como todo lo que es de naturaleza oculta, voy a decir, como que despierta en la mayoría de personas una curiosidad, un morbo. Y es como: quiero saber. Por eso es que aquellos libros absurdos que salieron hace unos 30 años, 25 años, una revelación divina del infierno. ¿Ustedes leyeron ese libro alguna vez o vieron ese libro? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿No? Ustedes son jóvenes o son creyentes recientes. Pero imagínense lo que decía.
una revelación divina del infierno. El asunto que muchos leían aquel libro y se dejaban sugestionar por la autora, porque creo que es una mujer, la autora. El detalle es que en el infierno no hay nadie. Bíblicamente no hay nadie en el infierno. Al infierno irán hasta después del juicio, y el juicio no ha pasado. Ni Satanás está en el infierno. Pero imagínense, pero esta persona venía diciendo que nos venía a contar cómo era el infierno, que había ido al infierno, y escribió un libro que a saber cuántos vendió, especialmente por la curiosidad de las personas. Ahora, ¿por qué le cuento todo esto? Porque le estoy hablando de que aquellos que se encuentran con el Señor, el trato que ellos llegan a tener con los demás también es afectado. No es solamente, es que me impresionó lo que yo vi. Pues se puede impresionar mucho, pero usted se va a encontrar que todas las personas en la Biblia que tuvieron un encuentro con el Señor cambiaron en el trato con los demás. Pensemos un poquito más en Jacob, siendo anciano. Siendo anciano, usted sabe que mandó a sus hijos a Egipto a comprar alimento, y en los sacos donde traían los alimentos, cuando los abrieron allá en su casa, todo el dinero venía en los sacos. ¿Cuántos han leído la historia de José? Y Jacob, el que antes era muy tramposo, ¿qué hizo? Tomó todo el dinero y dijo: en el siguiente viaje que vayan, por favor, llévenlo de regreso. Ay, hermano, le regresan toda la plata a alguien de lo que ha pagado, y mire, ahí en la misma bolsa que viene saliendo del Macy's, y compró, no sé, $300 en ropa la sierva, y en la bolsa ahí viene un sobrecito de Macy's que le devolvieron los 300. Dice: Dios conoce las necesidades. Pero Jacob dijo: no, eso no es justo, eso hay que devolverlo. Eso hay que devolverlo. Aquí no se vale de que, mire, hermano, fíjense que es de Dios. Me encontré un celular, un iPhone 12, ahí en el baño lo habían dejado, así que no es de nadie. Mire, Dios me bendijo. Ese Dios ha encontrado con Dios, con el diablo tal vez se ha encontrado, ¿verdad? Porque cuando conocemos y cuando entendemos el arrepentimiento, entonces nos vamos a encontrar con nuestro trato con los demás es alterado, es mejorado. Y a ese trato es que se refiere esta porción que ya hemos leído. La porción de hoy nos habla específicamente de cómo es aquella persona que demuestra haberse arrepentido. Es como Dios lo enseña desde el Antiguo Testamento. Y por eso es que, en primer lugar, digo, por ejemplo, toda deshonra, en primer lugar, toda deshonra a Dios involucra a un ser humano. Toda deshonra. Cada vez que deshonramos a Dios, ha involucrado a un ser humano, a alguien ha involucrado. Por eso el verso número 2 dice: cuando una persona pecare o hiciere prevaricación contra Jehová. Mire qué interesante cómo lo escribe Moisés. Cuando una persona pecare o hiciere prevaricación contra Jehová, pero todo lo que usted va a leer no es contra Jehová. Así, leamos así como detenidamente. De todo lo que usted va a leer en esta porción, todo no tiene que ver contra Jehová. Exacto, pero allí dice: si alguien prevaricara contra Jehová. O sea, que está diciendo en otras palabras, no está diciendo que Jehová es él, ¿no? Y que el otro hermano aquí, mi hermano, él es Jehová. No. Pero el Señor, cuando alguien hace algo malo, si roba,
Claro, está ofendiendo al Señor, pero a quien le está robando no es al Señor, le está robando a otro individuo, a otra persona. Entonces dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en las que suele pecar el hombre, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el ser humano, es decir, está dando una perspectiva de estas faltas comunes en las que todos podemos, mis amados hermanos, caer en algún momento. Ahora, aquí hay algo interesante, y es que es relativamente fácil restituir algo tangible, algo material. Es fácil, porque si yo dañé algo de tu posesión, bueno, les contaré esta para poner en contexto. Un día me llama una hermana, ella estaba asustada, estaba llorando, y entonces me dice: hermano, eso fue hace bastante tiempo, así que me dice: hermano, fíjese que estoy asustada. ¿Y qué pasó? Es que saliendo de un estacionamiento en la calle ahí, yo golpeé un carro, otro vehículo, y me puse nerviosa. Y en lugar de detenerme, me vine rápido, y aquí estoy en la casa, estoy nerviosa. ¿Qué hago? Muy sencillo, le dije: mira, hermana, agarre un pedazo de papel, escribe el nombre suyo, el número de teléfono, regrese y vaya y póngaselo al vehículo. Y entonces ella me hizo caso, y eso la calmó mucho. Y en la tarde que llegó el esposo, ella, porque no tenía celular, un celular donde llamarle, y entonces el esposo llega y él le cuenta: pero mira, pero ya gracias a Dios hablé con el pastor, le dijo, y él me dijo que escribiera, le contó todo. Y cuando él oyó eso, le dijo a él: mujer tonta. Pero vea eso. Pero era un hermano de la iglesia, creo que hasta servidor era. ¿Cómo se te ocurre? Si ya nadie quizás te había visto. Y entonces ahí es donde el creyente, y muchos nos preguntamos: ¿con quién se encontró este? No se ha encontrado con el Dios de la Biblia, porque en el Dios de la Biblia nos ha entregado a nosotros los criterios de cómo relacionarnos con los demás. Ya nos ha dicho cómo hacerle, ya nos explicó cómo hacerle. Porque cada vez que deshonramos a los demás, estamos pecando contra Dios. Y como dije, bueno, y en ese caso es fácil restituir algo tangible. Pero aquí viene una pregunta para todos los que estamos escuchando y los que van a escuchar después: ¿cómo lidiamos con la calumnia que hicimos? Esa es una pregunta. Sí, porque no, ni modo, las palabras no las podemos agarrar de regreso. ¿Cómo lidiamos con la calumnia que por enojo, es que estamos enojados, hermano, y en enojo, solo por dañar, es que me quiero vengar, y entonces se te salió decir algo que no era muy accurate, no era muy ajustado con la verdad? ¿Cómo vamos a lidiar con eso? ¿Cómo manejamos el chisme que propagamos? Sí, porque llega un momento donde alguien cae en la cuenta de que no debió repetir algo que no le constaba, porque ahora ya la otra persona dice que usted lo dijo, y usted dice: ay, Dios mío, pero es que si yo lo dije porque se lo oía a fulano, pero realmente a mí no me consta. Y ahora usted está asustado porque esa mujer se va a ir a meter a su apartamento y le va a ir a gritar hasta de lo que usted se va a morir, por andar repitiendo algo que a usted no le constaba. Hay gente loca. Pero bueno, ¿y cómo restituir eso?
¿Cómo enfrentamos el fraude que cometimos? Cuando el Señor le dice, mira, esto no estuvo bien. Cuando hemos defraudado la confianza de alguien, por ejemplo, es algo intangible. No se puede medir. Porque solo has defraudado la confianza que alguien puso en ti. ¿Cómo le pagas de regreso? Eso no lo puedes tocar, no lo puedes medir. Y no me puedo poner, de acuerdo a lo que hemos leído aquí, no me puedo poner a cuentas con Dios y olvidarme del prójimo. Porque eso es todo lo que dice la porción. Cuando, en otras palabras, está diciendo, cuando vas a tomar Santa Cena o cuando te acerques al Señor, y a eso se refiere Cristo cuando dijo, cuando traigas tu ofrenda al Señor y trayendo tu ofrenda recuerdas que tienes algo contra tu prójimo, deja tu ofrenda en el altar y regresa y vas a ir a arreglar este problema. Hay que ir a arreglar este problema, y una vez que has arreglado ese problema puedes regresar y tu ofrenda será agradable delante del Señor. O sea, lo que ahora estamos estudiando, mis amados, no es un mensaje extraño, es algo que siempre ha estado en el corazón del Señor. Así que, número 2, todo arrepentimiento está acompañado de restitución. Tome nota, todo arrepentimiento está acompañado de restitución. Cada vez que usted siente dolor por haber hecho algo que no debió haber hecho, ese arrepentimiento no será total. ¿O cómo se lo explico? Se va a quedar solo con el remordimiento, pero no va a ser restaurado usted. Porque la restauración sucede cuando, a pesar de la vergüenza, voy a repetirlo, cuando a pesar de la vergüenza usted toma una acción. Me arrepentí, no debía haber dicho aquello, y qué vergüenza, porque hoy tengo que ir donde fulano, donde fulana, y tengo que ir y decirle que yo dije algo que no convenía y me va a dar vergüenza, pero su propia restauración no tomará lugar hasta que usted pasa esa vergüenza. Ay, este trago está amargo, hermanos, ya los vi que no lo quieren bajar, pero es que no existe otra manera. Porque de otra manera, si existiera de otra forma, usted se convertiría en esa persona que decía la hermana, a este hombre yo no le creo ni el bendito. Es decir, que siempre se siente mal por lo que dijo, que siempre se anda metiendo en problemas, pero solo viene, pasa al frente, se arrepiente o pide perdón o dice lo siento, pero no toma ninguna acción. A veces cuando yo llegaba a la casa porque me habían mandado a comprar algo al mercado, pero a mí me daban ganas de comprar algo para mí. Entonces yo sacaba un poquito, compraba, me lo comía en el camino y llegaba a la casa y aquí está el cambio, le decía a mi mamá. Aquí faltan 10 centavos, me decía. Eso me dio la señora. Ah, eso te dio la señora. A ver, dame la mano. ¡Pam! Me pescaba. Yo no sé cuántos saben de lo que estoy hablando aquí, porque quizás les tocó igual o peor. Me pescaba la mano. Vamos a preguntarle a la señora. Ella ya sabía, quizás todavía traía aquí las marcas de los churros que había comido. No era como que yo podía engañarla. Me pescaba la mano. Vamos a donde la señora. Y ya cuando íbamos camino, yo iba nervioso. Y qué vergüenza con la señora. Pero eran esas vergüenzas las que transformaban a aquel niño. Y es por eso el Señor está diciendo aquí: miren ustedes, si quieren verdaderamente ser restaurados y vivir en mi reino y quieren experimentar las riquezas de la gloria del cielo, entonces esto del arrepentimiento debe estar acompañado de algo que se llama restitución. Toma valor para comenzar a ser consecuente con tu arrepentimiento. El verso 4 dice: entonces
habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. El día que se arrepienta, y todavía tiene que agregarle la quinta parte. O sea, si el 100% tiene 5 partes, ¿qué viene siendo la quinta parte? Sino el 20% del daño que se hizo. Pero aquí quedamos otra vez, hermanos, atrapados en el tema de ¿y cómo es que yo puedo ser restaurado de un mal? Ok, soy chismoso, soy chismoso. Me gusta estar comentando cosas de los demás cuando ellos no están presentes. Y quiero ser restaurado, Señor, me arrepiento, porque qué vergüenzas las que he pasado. Bueno, te vas a arrepentir, qué bueno. Pues el día de tu arrepentimiento vas a tener que acompañar de retribución, y vas a tener que ir con las personas y pedirles perdón y pasar la vergüenza. Y si eso fue público, imagínese que usted usó una red social para hacerlo, pues públicamente en la red social tiene que decir: pido perdón públicamente por haber dicho algo de fulano de tal que no es así, y me avergüenza haberlo hecho, pero quiero ser libre y quiero ser restaurado totalmente, y quiero que el Señor sane mi corazón, y quiero que mi vida verdaderamente sea cambiada por el poder del cielo. Eso es lo que dice, porque todo arrepentimiento está acompañado ¿de qué? De restitución. Aquí estamos hablando de cómo entender el arrepentimiento. Hay que entender el arrepentimiento. Habiendo pecado y ofendido, restituirá lo que robó más la quinta parte. Va a restituir el daño más la quinta parte. Restituirá la calumnia. Y entonces yo me pongo a pensar: ¿y cómo le hago yo para restituir a alguien que fue calumniado? Primero, aclarar. Y segundo, pasar quizás toda la vida hablando bien de esa persona. Buscar cada oportunidad para hablar de las virtudes de esa persona que por enojo, cuando tuve rabia, calumnié. Eso significa que te arrepentiste de la calumnia. Pero ¿cómo es posible si tú dijiste cosas muy feas de esta persona? Sí, pero ya pedí perdón públicamente, pero esa persona no es lo que yo dije. Realmente es una gran persona, es una gran mujer, es un gran hombre. Yo recuerdo esto, y cada vez que usted habla bien de esa persona, usted le está agregando el 20 encima. No sé si estamos aprendiendo algo aquí. Porque hay personas que dicen: no, ya le fui a pedir perdón, hermano. Perdóneme, hermana, por lo que dije de usted. Y entonces ella me dice: no hay pena, hermano, Dios le bendiga. Ya me libré. No. Si usted piensa que se libró solamente por hacer una media ahí, no se ha librado. Ahora tengo que decirle a él cosas excepcionales de ella, y a él también. Estoy restituyendo, y de una gran mujer, yo la conozco, y a él también, y a él también. Estoy restituyendo, porque hubo un día que dijo cosas que no debía haber dicho. Y ese, mis hermanos, amados hermanos, es el evangelio de Jesucristo. Por eso Juan el Bautista decía a aquellos que venían a bautizarse: hagan frutos dignos de arrepentimiento, les decía. Es decir, tienen que aprender del arrepentimiento bíblico. Debe de restituir lo perdido, el detalle, lo hallado también, porque pasaba que a alguien le daban a cuidar un animal o algo y se le perdía, pero 3 meses después aparecía,
Pero ya cuando aparecía se quedaba callado porque pues ya se dio por perdido, ya se quedaba callado, no lo devolvía. Yo recuerdo a este hermano que en un trabajo que hizo, él es como contratista, y en ese trabajo que hizo le debían como $25,000 y no se los pagaron. La cosa es que sus empleados, incluido un hermano que también miembro de la iglesia, pues no le pudo pagar. Y le dijo: no me pagaron, así que no te puedo pagar porque no tengo cómo pagarte, no, me quedaron mal. El detalle es que quizás como al mes, las personas honraron su parte y le pagaron los $25,000. Pero el hermanito, como vio bien conforme a su empleado, de que pues no le pagaron, sigamos adelante, hermano, la vida continúa, el Señor nos va a proveer. Encontró la comprensión del hermano. Pues va a creer usted que cuando le pagaron, aunque tarde, pero le pagaron, calladito. Miren, hermanos, yo no soy de esos predicadores que le voy a estar diciendo a la gente de qué color no se pinten el pelo, que no haga esto, que no haga lo otro, porque eso no es lo relevante. Esto es santidad. Esta es la palabra que necesitamos entender. Esto es lo que necesitamos abrazar. Yo termino ahora, rápidamente, voy rápido porque el tiempo se me terminó. Número 3, nuestro cordero ya fue sacrificado, porque cuando alguien tenía que ser expiado y alguien había fallado, tenía que traer un cordero. Pero nosotros tenemos la bendición que Cristo ya fue ofrecido por nosotros, que Cristo ya pagó por nuestras culpas, Cristo ya resolvió nuestro pecado. Así que a nosotros hoy lo único que nos queda es aprender a restituir, porque ya Cristo ya saldó lo otro. Ya no tenemos que ofrecer nada más. No tenemos que traer un cordero de un año de la manada y sacrificarlo. Ya no, porque Cristo fue sacrificado por nosotros. Así que solo nos falta aprender a restituir. Se requiere la valentía, y eso solo te la va a dar el Espíritu Santo. Pero cuando obedeces, va a haber fiesta en el cielo, y la gente va a decir: hoy ha llegado la salvación. Esta persona verdaderamente se ha encontrado con el Señor, sí se ha arrepentido. La próxima vez que te preguntes: ¿será que soy creyente de verdad o no?, vas a confirmarlo con facilidad. Porque cuando te has arrepentido, buscas hacer las paces de la manera que Dios espera. La santificación, mis amados, está ligada a la vida cotidiana. La santificación está ligada a la restitución. La santificación está ligada a ese trato que tenemos constantemente con nuestro prójimo. Y Pablo, en el Nuevo Testamento, que fue un perseguidor de la iglesia, ¿cómo restituyó Pablo? ¿Alguien sabe? El daño que él hizo para la iglesia fue un daño terrible, porque persiguió, mató creyentes. Pero ahora se arrepintió él. Y ahora ¿qué se pasó? ¿Qué pasó haciendo toda la vida Pablo? Fundando iglesias. Porque Pablo entendía lo que era la restitución. Se pasó toda la vida fundando iglesias, levantando pastores. Y por cada uno que mató, imagino que se ganó como 1,000. Nuestra vida es una constante restitución, o por lo menos debe ser una constante restitución. Los exalcohólicos trabajan restaurando alcohólicos. Los ex infieles, es decir, que antes de conocer a Cristo eran una partida de infieles en sus matrimonios, ahora que se han arrepentido, ahora trabajan y están trabajando toda su vida restaurando parejas, ayudando a los recién casados para que aprendan a vivir fieles. Los ex fornicarios trabajan en pro de la castidad y están siempre enseñándole a los jóvenes a ser castos, a ser puros. Los que somos ex en algo, porque en otro tiempo éramos otra cosa, ya arrepentidos, somos los que trabajamos para reconciliar con Dios a los que practican aquellas cosas que nosotros practicábamos. El ex religioso, cuando se convierte a Cristo, trata de alcanzar a los que también eran religiosos, son religiosos como él era.
El ex blasfemo enseña el temor de Dios en su forma de hablar a todos los que él puede. El ex envidioso, el ex orgulloso, el ex codicioso se pasa toda la vida enseñándole a la gente a no ser codiciosa, y así pasa restituyendo como una prueba fehaciente de su arrepentimiento. Y ese, mis amados, es el espíritu del arrepentimiento. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos un momento. Digámosle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has depositado una verdad en nosotros y un anhelo en nosotros que solo viene de ti, Señor. Has depositado en nosotros un deseo y un anhelo que solo puede venir de ti, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por hablar a cada casa de culto, donde hay un sector reunido, donde hay almas que están escuchando esta palabra. Corazones son restaurados hoy, vidas son restauradas hoy.